En el día de hoy yo les quiero hablar del pasaje más ignorado en la vida de David. El pasaje que es clave para comprender los próximos 45 años de la vida de David pueden estar escondidos en este pasaje en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Oigan, a veces cuando nosotros estamos frente a predicadores, hombres notables de gran conocimiento y piedad, nosotros somos tentados a preguntarnos, pero ¿y dónde estudió ese señor? Wow, porque como él habla, lo que sabe, la experiencia, se ve que es una persona muy preparada. Lamentablemente nosotros siempre estamos poniendo los ojos en las cosas de la carne. Vamos a ver este pasaje y vamos a poner nuestra vista en los jóvenes de esta congregación. En cuántos Dios puede estar preparando en labores ahora mismo de poca importancia y personas de bajo perfil. Este mensaje va dedicado a aquellos que no suenan, a los anónimos que hay dentro de la iglesia, a aquellos que piensan que no me toman en cuenta. Yo quiero decirte que tú estás en la fase esencial de tu servicio al Señor. Padre, te pedimos que en este momento tú nos hables con poder y nos muestres la obra de Jesucristo trabajando calladamente en el corazón de nosotros. En particular, Señor, intersecta la vida de los jóvenes, dales ánimo y ayúdales a encontrar propósito en aquello que están haciendo, en aquellos que están en el liceo, los que no han podido entrar a la universidad, aquellos que a lo mejor lo que les toca es venir a arreglar sillas, aquellos que no figuran dentro de las personas notables y los que son las promesas de esta congregación de donde tú has sacado tanta gente útil para tu pueblo. Te pido, Padre, que este tema, tu palabra, sea oportuna a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados y no te fijes en la bajeza de tu siervo. En el nombre de Jesús, amén. De David nosotros oímos tantas cosas maravillosas, de que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Vemos como a él le tocó subyugar a todos los enemigos del pueblo de Israel, las grandes victorias que tenía. Y nosotros nos sentiríamos tentados a preguntarnos, ¿y cuándo fue que David se preparó para eso? ¿Ustedes piensan que David se preparó en el momento que estaba frente a Goliat, o ya Dios venía obrando en él? ¿Ustedes piensan que él se hizo grande cuando luchaba contra los filisteos por la gran experiencia militar que él tenía, o Dios estuvo trabajando en él? Yo quiero que consideremos brevemente unos cuantos pasajes, a manera de introducción, hago la aclaración, de que nos hablan del trasfondo de la vida de David cuando posiblemente era un mozalbete que quizás no llegaba a 15 años. Cuando era el más pequeño de la familia, que le tocaba la labor menos trascendente, mientras los hermanos se proyectaban como posibles héroes nacionales, cuando los hermanos estaban en el ejército, cuando algunos eran impresionantes por su estatura, por su apariencia. La historia sagrada nos cuenta
que el más pequeño de los hijos de David, de Isaí, el cual era reconocido como muchacho, él estaba haciendo algo sin importancia, cuidando de unas cuantas ovejas de su padre Isaí en el desierto. Pero aún haciendo aparentemente nada. Y aquí yo quiero que resaltemos el aparentemente nada, porque es precisamente en esta etapa de tu vida en la cual quizás tú no tienes un trabajo demandante, no estás en una escuela de mucha exigencia, que a lo mejor tu economía es reducida y tú pasas por alto en todas las proyecciones de quienes van a ser útiles en los que son promesas o talentos de la congregación. Posiblemente Dios te tenga ahí, no porque se haya olvidado de ti, sino porque es el momento en que se forman los hombres y mujeres de Dios, en los tiempos en que no hay presión y demanda. Fíjate que los hombres de Dios no son el producto de las exigencias y de la experiencia, cosas las cuales son útiles. Pero para Dios trabajar y hacer útil a una persona, tiene que reducirle y bajarle su estatus. Y el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia de alguien que era importante, pero para Dios utilizarlo, que tuvo que hacerlo, desmontarlo y sacarlo de la metrópoli que era Egipto y mandarlo ¿a dónde? ¿A dónde lo mandó? A Madián, al desierto. 40 años después, cuando él dijo, yo no soy nada, entonces Dios le dijo, ven para que tú ahora me seas útil. ¿Y en qué puede utilizar una persona ese tiempo de poca demanda que Dios le ha dado en cierta etapa de su vida? Si ustedes recuerdan la historia sagrada, el rey Saúl, al poco tiempo de ser ungido como rey, experimentó las mieles del poder y entonces empezó a buscar el reconocimiento, fama, aceptación, resultado de encuestas, por lo cual terminó desobedeciendo a Dios. Dios lo desecha y dice, voy a levantar uno que sea mejor que tú. Junto con eso, también nos dice la palabra de Dios, capítulo 16, versículo 14, en el primer libro de Samuel, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Algunos pudieran pensar que Dios le había permitido que fuera algún tipo de espíritu inmundo o un posible demonio que lo atormentara, pero también pudiera ser un estado anímico depresivo en cualquier manifestación. Pero lo cierto es que independientemente de cuál fuera la naturaleza y el origen, lo que él vivía no era bueno. Era algo que lo reducía, lo entristecía, lo atacaba, lo apocaba, con el propósito de que él viniera al arrepentimiento, pero nunca vimos palabra expresa, revelada en la Escritura, de que Saúl en algún momento diera un paso de arrepentimiento puntual. Claro, tampoco vemos palabras de arrepentimiento de parte de Salomón y de otros que terminaron muy diferente a como empezaron. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que te busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios. Todo el mundo sabía que el espíritu malo venía de parte de Dios, y todo el mundo sabe que cuando Dios disciplina hay que proceder al arrepentimiento, pero aparentemente el proceso no es tan fácil hacerlo como decirlo, y no vemos arrepentimiento de parte de Saúl. No obstante, los
siervos lucieron tener mayor sensibilidad que él y le dijeron que viniera alguien que le tocara el arpa para que cuando viniera sobre él ese estado o esa situación o ese ataque que era tan calamitoso, que era tan notable, no sabemos si él se tiraba al piso, no sabemos si lloraba, no sabemos si era depresivo, no tenemos mayores detalles, lo que sabemos es que no era bueno. Era lamentable inclusive ver el estado en el que entraba el rey, y les dicen los siervos que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Es muy posible que lo que estuviera viviendo Saúl de tiempo en tiempo fuera una terrible tristeza como consecuencia del pecado, que pudiera venir también como resultado de que un espíritu inmundo viniera y lo acusara y lo estorbara a un nivel que bajara a una condición de miseria. Y Saúl respondió a sus criados, que le dijo: aprobado, buscadme ahora alguno que toque bien y traédmelo. ¿Dónde se forman los grandes músicos? En la escuela. ¿En la escuela qué se forman los grandes músicos? ¿Dónde se forman las personas piadosas? En la iglesia. ¿Dónde se forman las personas valerosas? ¿En el ejército? No. El pasaje nos da otro detalle, versículo 18. Ellos estaban buscando un especialista, alguien que tocara el arpa, que le pusiera sentimiento, que fuera capaz de ayudar al rey en ese estado tan terrible en el que se encontraba, cualquiera que fuera la causa. Entonces uno de los criados respondió diciendo, y miren el perfil con el que es reconocido David, posiblemente entre los 13 y 15 años de edad, aproximadamente. Si a usted de la Junta Central Electoral le da un acta de nacimiento y es mayor o menor, no importa. Pero él estaba ahí en la adolescencia. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto, no es que le contaron, que él había ¿qué? Visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Cualquiera puede ser virtuoso, pero el problema no era lo virtuoso que él era, es todo el conjunto de virtudes que acompañaban su persona, aún a pesar de ser ¿qué? Aún a pesar de ser ¿qué? Muchacho. Aún a pesar de ser un muchacho, él tenía un testimonio. Yo recuerdo, como les he confiado varias veces, y ojalá que esto no salga en la grabación, yo empecé a ir a la iglesia, al templo, para bien mío y tristeza de los que ministraban en aquel entonces, quizás desde los 9, los 10 años, de cuando en la iglesia se utilizaban bancos y yo me acostaba en el banco y había muchísimas cosas que recuerdo aquel entonces. Yo era tan particular, tan inquieto, tan diferente, que recuerdo que el pastor llegó a decir que le dieron deseos de bajarse y darme unos cuantos correazos porque en medio de la prédica Elías estaba cantando, estaba en un tema o lo que fuera. Y yo quiero hablarle a esa generación de muchachos que no pintan nada. Tú estás en el momento adecuado de enfocar tu vida al Señor, porque no sabemos lo que Dios quiere lograr con tu vida en el futuro. Pero este tiempo que tienes ahora, ¿en qué debes aprovecharlo? Dedícalo al Señor. Dios llama a personas de todas las edades
Recientemente conocimos el caso de una señora que posiblemente esté próxima a partir con el Señor, llena de todos problemas y enfermedades, y el Señor de una forma milagrosa ha interceptado su vida para que lo conozca a Él, le ha dado la salvación. Pero evidentemente que cuando Dios llama a jóvenes inquietos, traviesos, jóvenes que quizás no pintan mucho, lo que Dios puede hacer con una vida joven es muy diferente a lo que puede hacer ya con una vida llena de compromiso, llena de dificultades, llena de responsabilidades. Y él ha visto, dice él, que había visto a un hijo de Isaí, el cual se nos describe como que era el más pequeño de los hijos de Isaí, que sabe tocar, además es valiente y vigoroso y hombre de guerra, aún a pesar de que era ¿qué? Muchacho. Y además, atiendan ahí las jóvenes, este pasaje tan maravilloso. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Ok. Entonces no vengan ustedes, yo quiero que el Señor me mande un David solamente porque el muchacho era aparente. Busquen el hombre completo. Y Jehová está con él. No importa cuál sea la condición en que tú vivas, en esos momentos de hacer nada, en el desierto, ¿a qué lo dedicaba David? ¿A qué lo dedicaba David? ¿Ustedes piensan que David se sabía los 500 o los 600 o los 800 episodios de Dragon Ball Z? ¿Ustedes piensan que David pasaba la mayor parte del tiempo en las redes sociales? Ustedes piensan, se pueden hacer la interrogante. Ahora, la Biblia nos dice que David era reconocido como buen músico. Para ser buen músico, ¿qué se necesita? Talento. Pero aparte del talento, ¿qué es más importante que el talento? La disciplina. Pero también, el muchacho era atractivo. La perdición de los hombres y las mujeres es el lindo. Yo le digo relajando a mis amigos que ser feo es una ventaja espiritual. Pero no se quedaba ahí. Él era también que valiente. Él era también que vigoroso. Era que también hombre de guerra. Y estas cosas no se le fueron a la cabeza. Era también que prudente en sus palabras. Es porque él había madurado y ya había atravesado las cosas que eran de muchacho. No, él seguía siendo ¿qué? Muchacho. Su familia, ¿cómo lo reconocía? ¿Cómo qué? Como un muchacho. De hecho, cuando Samuel va para ungir el próximo rey, llamaron a todo el mundo menos a David, porque David era ¿qué? ¿Y aquí, cuál era el trabajo que tenía David por lo cual no lo llamaron para que estuviera? Él está por ahí ¿qué? Cuidando ¿qué? ¿Cuánto diera yo por volver a aquellos tiempos maravillosos de despreocupación y de tiempo libre que se llama la juventud? Yo sé que todos quisiéramos, desearíamos poder volver atrás, pero lamentablemente, ¿saben qué? No se puede. Solamente podemos servirles de alerta a los que están viviendo este momento. Que no estoy haciendo nada. Aquí, ¿y tú en qué estás? Aquí en nada. No. Eso no existe. Aquí aburrido, perdiendo el tiempo. Y aquellos que privan en hermosos o hermosas, desperdiciándome.
Es un tiempo para invertirlo en la formación de tu carácter para con el Señor. Él era reconocido, a pesar de su travesura, a pesar de que era muchacho, a pesar de su malicia, a pesar de su picardía, a pesar de sus salidas que tenía como muchacho. Él era un joven de Dios. ¿Qué situación adversa puedes tener tú en tu vida que te impida el también serle útil al Señor? Tú sabes lo maravilloso que es que a una persona en la familia lo pongan a atender un negocio donde hay poca venta. Eso es un regalo. ¿Para qué? Para que tú medites. ¿Para qué? Para que tú ores. ¿Para qué? Para que aprendas a tocar un instrumento. Si yo le hubiera dedicado a manejar un instrumento el tiempo que yo desperdicié en la chercha, en el relajo, en la cancha, en los viajes, en la playa, te aseguro que mi vida espiritual y yo pudiera inclusive serle mucho más útil al Señor. No es que todo está perdido, pero quizás a muchos nos faltó sabiduría propia de la edad para aprovecharlo. Aprovecha este tiempo en el que tú te encuentras. ¿No tienes novio? Bueno, ya tú sabes. Dedícate a qué? A las cosas del Señor. ¿No tienes trabajo? Que terminé el bachillerato y ahora soy desempleado, ya dejaron de dármelo todo en mi casa. Ay, qué bueno. Dedícate a qué ahora. Este tiempo, dedícalo a qué? A orar. Dedícalo a crecer en el Señor. Dios utiliza personas de poca trascendencia en esta vida. Lo que Él no utiliza son vagos, ni gente que pierde el tiempo. David tenía una responsabilidad mínima, aparentemente, como labor familiar, pero la vocación de su corazón era la de un gigante. Dios utiliza personas útiles independientemente de la trascendencia, de la responsabilidad que estos tengan. Lo que pasa es que todos nosotros queremos ser pitcher en el juego, todos queremos ser protagonistas, todos queremos ser los galanes, todos queremos ser el gerente, todos queremos los primeros sitios, pero el sitio olvidado de la familia, en aquel joven que no contaba para las cosas importantes, fue al que Dios escogió, no solo para que fuera el próximo rey de Israel, sino para el que ejecutara todo lo que Dios había dicho para con los enemigos de Israel. Si tu situación posiblemente es como la de David, oye, qué gran joya tú tienes en las manos. Oremos por estos jóvenes que están entre los 13 en adelante, para que Dios nos permita ver en ellos la obra que Dios quiere desarrollar ahora que ellos no están enliados en problemas y responsabilidades. Porque ahora, ¿qué es lo que les sobra a los jóvenes? ¿Qué es lo que les sobra a los jóvenes? Tiempo. ¿Y qué es lo que les falta a los adultos? Tiempo. Aproveche el tiempo. Luego encontramos que sigue la historia transcurriendo. Aparte de todas las virtudes que tenía David, el juez nacional, el profeta, viene y lo unge. ¿Y que ustedes piensan que David se volvió loco con eso? No, él siguió su vida normal. La próxima vez que encontramos a David en el capítulo
17, lo encontramos que hay guerra con los filisteos y que los hijos mayores de Isaí, hermanos de David, se fueron a la guerra. ¿Y quién se quedó cuidando las ovejas? ¿A quién dejaron? A David. David no cualificaba para la guerra. Versículo 11. Hubo un momento en que los campamentos se presentaron para la guerra y salían paladines. Los paladines eran los representantes de los diferentes ejércitos, y los filisteos han sacado un tipo como de 10 pies, un hombre, un gigante, que salía y provocaba y humillaba al pueblo de Israel. Y todo el mundo, ¿qué hacía? Todos los que cualificaban según la carne, ¿cómo estaban? Asustados, temblorosos. ¿Y a quién Dios había preparado para este momento? ¿A quién Dios había preparado? Al muchacho que dejamos ¿dónde? En el desierto, cuidando las ovejas. Y él desafiaba de esos grandes retos que hace el enemigo. No, que vamos a echar un pleito. Y si tú ganas, nosotros nos sometemos a ti. Ahora, si nosotros ganamos, tú te sometes a nosotros. Versículo 11, capítulo 17. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Verdad? Todo aparentemente había dejado suelto a David, versículo 12, e introducen de nuevo el tema de David. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en aquel tiempo Saúl, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Yo no sé si nosotros podemos entender el privilegio y el compromiso que es cuando los hombres dicen: vámonos con el rey para defender nuestra tierra. O sea, esto es un momento que enorgullece. Este es un momento de un reto nacional y personal. Y ellos, como tenían condiciones, que se fueron para la guerra. Eran tipos que tenían un feeling y una presencia de héroes. Eran posiblemente Rambo viviente esta gente. Y los 3 hijos de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y aquí volvemos y oye la nota que ponen de David. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para que, para volver a atender su negocio. ¿Cuál es el negocio de él? ¿Apacentar qué? Ovejas. Oye, uno de los trabajos que aparentemente menos talento requería, pero en el cual él le sacó provecho. Las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, provocando. Es que ustedes no tienen hombre, es que ustedes no se atreven, ustedes y sus dioses no pueden con nosotros. Es más, que venga cualquiera que crea que salga conmigo, ustedes lo que son unos blanditos toditos. Y al final de ese tiempo, pasado quizás los 40 días, dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. O sea, yo quiero saber que están vivos, tráeme algo de él, tráeme la cadenita, tráeme un arete, tráeme un cinturón, tráeme algo que sea propio de alguna arma, como él elabora sus flechas, cualquier cosa que sea propia de ellos, cualesquiera que haya sido la costumbre, ¿verdad? Para que ahorita no me lo saquen en cuenta. Y miren, Isaí sabía mover la economía, porque ¿qué dijo él?
Llévamele estos quesos, ¿a quiénes? A los jefes de los 1000, llévamele eso a los coroneles, a los generales, y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Atención, porque aquí se pone en evidencia en aquello para lo cual Dios ha preparado a muchos de nosotros en aquel momento que no representábamos nada, en aquel momento que no éramos promesa, en aquel momento que no teníamos talento, en aquel momento que éramos ignorados, pero que algunos utilizaron para crecer en el conocimiento de Dios. Y se levantó David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. La próxima vez que nosotros vemos a David, lo vemos que está obedeciendo. Obedeciendo. Dios utiliza a aquellos que están obedeciendo. Dios utiliza a aquellos que están trabajando. No tiene que tener el papel de estrella en la película, pero tú debes estar trabajando y debes estar, ¿qué? Obedeciendo. Obedeciendo un asunto que se pudo haber realizado con otra persona, que le pudieron haber mandado un money order, que le pudieron haber puesto minutos, que le pudieron haber mandado dinero. No, pero yo quiero que vayas tú. Pero papá, ve tú. Como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Acuérdense que nos habían dicho que David era ¿qué? Valiente. ¿Y que era qué? Hombre de guerra. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. El hombre espiritual, el hombre y la mujer de Dios reaccionan de manera diferente frente a las mismas amenazas. Mientras Goliat durante 40 días había estado provocando, insultando y amenazando al pueblo, y el pueblo se atemorizaba, incluyendo a Saúl, que era también un gigante que fácilmente sobrepasaba los 7 pies de estatura. Vamos a ver cómo un hombre de Dios reacciona frente a la provocación o cuando se ofende el nombre de Dios, de su pueblo, de su iglesia. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ustedes le vieron el tamaño a ese tipo. ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hijo, su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había muchas personas valientes, pero entre ellas había alguien que tenía celo por el nombre de Dios. ¿Y qué edad tenía este muchacho en este momento? ¿Qué edad tenía? Posiblemente cerca quizás entre los 15, los 16 años ya para este momento. Entonces habló David a los que estaban con él diciendo, como una forma de enterarse y de meterse en el tema: ¿qué harán al hombre? Oye, él es un muchacho y se está considerando como ¿qué? Como hombre. Pero tú sabías que el hombre no lo define la edad, lo define el carácter. ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Y oigan cuál era la preocupación de él. La preocupación de él no era lo que le fueran a dar, ni tampoco el tamaño del filisteo. Dice:
y quitar el oprobio de Israel. ¿Es tu motivación en la batalla espiritual defender tu nombre o defender el nombre de la causa de Dios? Porque mire, nosotros somos dados a defender nuestro nombre. Mira que cuando por ahí empiezan a hablar, que esos oídos me pitan y yo empiezo a sentir que están hablando de mí, yo de una vez quiero ir a aclarar y decir a la gente cómo es la cosa. Y todos nosotros estamos tan dispuestos a defender nuestro nombre. Ahora, nos indigna, es causa de dolor, es lo que nos motiva a nosotros, el nombre y la gloria de Dios o nuestro prestigio personal. Y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esos hombres que estaban ahí eran unos blanditos toditos, pudiera decir cualquiera. Claro, gente normal de menos de 6 pies para fajarse con un tipo que era, imagínate, es como, bueno, no voy a mencionar el nombre, es como algunos de aquí luchando contra Hulk Hogan, ¿verdad que sí? Sí, para. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, o sea, estamos hablando de que David literalmente era un muchacho. Él estaba teniendo una conversación de gente grande que a él no le tocaba, pero él estaba motivado por el celo del nombre de Dios. Se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Yo te conozco a ti, muchachito, yo sé para lo que tú das. Tú viniste para acá simplemente para estar viendo el pleito y la guerra. Tú lo que eres un malicioso. E inclusive lo juzgó y lo acusó de tener malas intenciones. Y como todo hermanito al cual su hermano grande le llama la atención, so pena de darle un cocotazo por la cabeza, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Aparentemente para salir, pero dejando él al hermano, ¿qué hizo? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, de tal forma, mira, que él aparentemente, peinó el ejército haciendo la misma pregunta y la gente le decía lo mismo. Hasta que, señores, oigan este cuadro. Cuando hay una crisis, un reto espiritual y todo el mundo está metido en miedo y hay alguien que se atreve a poner el tema, oye, llega un momento que dice, no, pero el que brega con eso, el que tiene interés, el que no le tiene miedo es tal persona. Y esa persona llega a ser reconocida dentro de la congregación. Voy a hacer una declaración ambiciosa que espero no estorbar sus conciencias. Pero es como cuando se presentan casos de personas endemoniadas en nuestras familias, en nuestras casas o en las comunidades donde estamos. ¿Qué hace todo el mundo inmediatamente? ¿Qué hace todo el mundo? Y dejan el claro. Y solamente algunos se dedican en oración a enfrentar estas situaciones. Bueno, el muchacho rindió tanto en el versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y se las refirieron delante de Saúl. ¿Y qué dijo Saúl? Pero que venga, porque nosotros necesitamos gente así que nosotros necesitamos. Y David dijo a Saúl, y oigan las palabras que no importa de quién vengan. A veces vienen de las personas con menos talento, con menos formación, con menos proyección, pero vienen palabras del Señor. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Y oigan lo que dice. Y a veces cuando alguien da un paso de fe, se expone a la burla. Se expone a la burla. Porque si estamos hablando de generales, de hombres de guerra, donde están los hermanos de David, donde hay hombres de 7, casi de 8 pies ahí, y de repente aparece este pipiolito y le dice, mire,
señor rey, no se preocupe, nadie tenga miedo, que tu siervo va a luchar contra él. Oye, mire, hágame el favor. Porque peleará contra este filisteo. Sin embargo, oye lo que le responde Saúl. Dijo Saúl a David, no podrás, es decir, él le tomó la palabra, él no lo menospreció, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y aquí entonces es donde vemos el carácter de David que se desarrolló mientras estaba en el desierto. Mírenlo ahí. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, o sea, ya él ascendió. Ya él era pastor de ovejas de su padre. Y miren el carácter, miren el carácter. No importa lo que a ti te toque hacer. No importa si a ti te toca atender una paletera, si te toca atender un puesto de China, si te toca atender un negocio quebrado. No importa lo que sea en lo que sea que Dios te haya puesto, aprovecha ese tiempo para desarrollar carácter e intimidad con Dios. Versículo 34. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, oigan, y estamos hablando de un muchachito de ¿cuánto? 15 años posiblemente. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y miren lo que dice ahí. Y si se levantaba contra mí, ay, ahí era que le iba mal al león o al oso. Oye lo que dice él. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Señor, líbrame de encontrarme con un muchachito así. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y aquí él viene y no solamente está recurriendo a aquellas experiencias de ese tiempo libre que él tuvo, y quizás decir, bueno, papá, mira, vino un oso, pero imagínate, es mejor que yo de aquí a que un oso me haga algo, ¿verdad que sí, papi? Claro, mi hijo, claro. No, pero acuérdate que aunque él era muchacho, él estaba reconocido como ¿qué? Como hombre. Entonces, David era un hombrecito, de chiquito, óyelo ahí. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y aquí él conecta la experiencia que él había desarrollado con el Señor para el encuentro con el filisteo. Apunta a esto. Muchos de los recursos que nosotros vamos a utilizar en el futuro deberían estar desarrollados en este tiempo de ahora, en que hay poca actividad. La poca actividad no significa perder el tiempo. En la poca actividad significa trabajemos en las cosas importantes para prepararnos para el futuro. ¿Tú sabías que mucha de la memorización que yo tengo de las Escrituras es de los tiempos de cuando íbamos a los campamentos? ¿Tú te acuerdas? Pablo, Silvano y Timoteo, siervos de Jesucristo, por la gracia de Dios, a todos los santos que están en Filipos. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nosotros aprovechábamos esa lucidez de la juventud. Y todavía yo recuerdo, y es útil a mi vida, el tiempo que yo pasé memorizando las Escrituras, el tiempo que yo pasé conversando, aún cuando yo era muchacho, aún cuando a mí también se reunían para botarme de los campamentos, pero Dios venía trabajando en mi vida. Y nosotros debemos animar a nuestros jóvenes, ser comprensivos con la lucha que ellos tienen, retarlos, corregirlos, pero animarlos para el futuro. Porque de muchacho travieso y malicioso como David, que le dijo al hermano, yo que te conozco, yo sé quién eres tú, de ahí puede salir el próximo siervo o la sierva de Dios de esta congregación. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo soy el hijo de doña Tatica, como decía ella Veneno. No. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David,
Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: dale, ve y esté Jehová contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David: no, quítame eso, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó: quítame eso de arriba, que eso me molesta, no sé. Déjame resolver con lo que yo resuelvo, déjame yo recurrir con lo que Dios me ha ayudado. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, porque ¿con qué era que él había conocido a Dios? ¿Con qué era que él había conocido a Dios? Con su cayado, con la honda, con el saco pastoril. Él era un pastor y era, a pesar de ser muchacho, era un hombre valeroso y un hombre de Dios. Y ¿saben una cosa? Supongamos que David, si tuviera un buen desarrollo, hubiera tenido 4 pies y medio y 100 y pico de libras. Y bueno, para yo fajarme con ese hombre que tiene 9 o 10 pies, lo que vamos a utilizar la técnica del cansancio. Vamos a aplicarle el viejo truco del 1-2 para cansarlo. Pero como él estaba lleno del poder de Dios, oye lo que dice aquí: y tomó su honda en su mano. ¿Y saben qué? ¿Y salió huyendo por ahí? No. ¿Y dice qué? Y fue hacia el filisteo. Señores, es que es un cuadro que a mí me es imposible el comunicarlo. Calcula un muchacho chiquito que no tiene experiencia militar, que se va a enfrentar con un paladín, un hombre de guerra que tiene malla, que tiene casco, que tiene lanza, que tiene escudo, y aparte de eso, tiene un tipo que lo está ayudando, un escudero. Nadie piense que la lucha con el diablo es equitativa. La lucha con el diablo en nuestra fuerza siempre es en desventaja. Pero David no tenía que ver con eso. Él se preparó y dijo: voy para allá. Y mira, y le fue y le marchó al filisteo, para leerlo en español, y le marchó al filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Oye, no valía con que el tipo tuviera 9, 10 pies. No valía con todas las armas que tenía, con todas las técnicas, con todo eso. El escudero andaba con un escudero abusador. Pero eso no tiene que ver. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, oigan, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Qué dijo él? Este se ve muy blandito. Este no me va a saber nada porque este se ve como delicado. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué es lo que tanto te duele a ti? ¿El nombre de tu iglesia? ¿El nombre de tu papá? ¿El nombre de tu mamá? ¿Lo que digan de ti? Y los jóvenes que vivimos tan preocupados por ese sentido de aceptación, que fulanito gusta más que yo, que es más simpático, que las muchachas le hacen más coro, que le dan besitos, que esto, que aquello, que lo otro, que tiene para ir al cine, que le compran ropa, que viaja, que tiene aparatos. Él no le preocupa de eso. Él dijo: mira, el problema tuyo es que tú has provocado a los escuadrones de Israel. Él no estaba en la defensa de su nombre. Tú verás, yo le voy a enseñar a los hermanos míos que a pesar de ser chiquito, se va a quedar claro que yo también soy un machazo. Él no estaba en esa onda, él estaba concentrado en la defensa del nombre de Dios. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Cuál es la motivación tuya? No, que yo no puedo aguantar que digan eso de mí, porque yo tengo que defenderme, que ellos no saben el esfuerzo, ellos no saben quién soy yo, que ellos no me conocen, que es un abuso, que le cogió conmigo. A nosotros lo que debería
indignarnos es que el nombre de Dios sea blasfemado. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. ¿Saben algo? Quizás el ánimo que necesita esta congregación venga de uno de sus jóvenes. Y nosotros a veces le estamos menospreciando. ¿Por qué? No, porque es que no, que vaya al paso, porque él se cree que la iglesia es de él. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Oigan, ¿cómo fue? No fue que David se quedó ahí frisado, no. Él dijo, vamos para allá. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Pero a todo esto es a gran velocidad. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. ¿Y el otro que tenía? De todo, era un hombre rana, era un ninja, era de todo. Pero ¿cómo lo venció él? En el poder de Dios, en base a lo que Dios había venido haciendo en nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos miedo de un presente cuando Dios nos ha acompañado tantas veces y nos ha dado muestra de poder en el pasado. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató. Un muchachito de 15, 16 años, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Esto es un cuadro que algunos dirían que es un cuadro macabro. No, es la realidad espiritual. Es la realidad espiritual. O el pecado te arranca la cabeza a ti, o tú se la arranca el pecado en el nombre del Señor. Pero hay una cabeza que va a salir rodando. Y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, oye cómo es, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? A correr, se ha dicho todo el mundo, que llegó alguien con quien no se puede, alguien que era poderoso, alguien que medía 14 pies, alguien que pesaba 600 libras, que venía de Irak, que era hombre rana, que era paracaidista, que volaba aviones, que ponía bombas. No, ¿quién fue que llegó? Un pastor de ovejas, el más chiquito de una familia, pero lleno del poder de Dios. Entonces nosotros necesitamos menos capacidad humana y más gente llena del poder de Dios. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarín hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. A veces necesitamos el ejemplo de una persona que es la que va a marcar la diferencia en el ánimo de la congregación. Cuando Saúl vio a David que se le salía a encontrarse con cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, le dijo, ven acá, y ese muchacho, ¿de quién es ese muchacho que es tan foró? Entonces le dijeron, no, pero acuérdate, es el muchacho que es hijo de Isaí, aquel a quien nosotros te presentamos, el que tocaba el arpa. Y cuando volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Miren qué cuadro esto, miren qué cuadro. Él ha ido a la línea de batalla. Él ha herido a Goliat con la piedra que tiró con la honda. Se subió arriba de Goliat, le cortó la cabeza, y él viene, lo más campante de la línea de batalla, de donde estaba, él viene caminando con la espada de Goliat y con la cabeza de Goliat en la mano. Un cuadro difícil ese, ¿verdad que sí? Pero el otro cuadro, ¿cuál era? Que el pueblo de Israel era la cabeza del pueblo de Israel. Nosotros no debemos tener miedo. O tú le arrancas la cabeza al pecado, o el pecado te va a arrancar la cabeza a ti. Eso es así de sencillo. ¿Ok? Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, adiós, don, yo soy hijo de su siervo Isaí de Belén. Y luego seguimos viendo la historia, cómo se desarrolla.
Pero es impresionante que un momento de crisis en la vida de una nación, Dios utilizó el más insignificante de toda la población. Un muchacho que hasta medio delicado se veía. Imagínate, rubito, cabellito bueno, que no se le veía como esa preparación militar, pero estaba lleno de la presencia y del poder de Dios. ¿Quiénes están sentados entre nosotros? ¿Quiénes van a pasar entre nosotros siendo muchachos? Muchísimos talentos que Dios quiere levantar, pero será responsabilidad de la iglesia orar por ellos, crear un entorno apropiado para su crecimiento e irle permitiendo que Dios los utilice aún a pesar de su juventud. No que vamos a hacer como algunas iglesias que han entregado la iglesia a los jóvenes y mire, amigo mío, la cana juegan su papel. Pero vayamos reconociendo y dejando actuar a aquellos jóvenes que vienen obrando en el temor del Señor, porque estos que Dios nos ha puesto son para beneficio de su iglesia y gloria de su nombre. Que cometen errores, que siguen siendo muchachos, pero Dios los puede utilizar. En ninguna manera se convierte en desánimo el no tener trabajo. ¿Y tú en qué trabajas? Bueno, mira, en mi casa lo que venden son retazos. Y cada 4 semanas va una gente. Y a mí me tocó nada más y nada menos que estar ahí haciendo nada. Ay, qué bueno, pues entonces, ¿sabe una cosa? Tómale este libro, aprende la palabra, memoriza, aprende a preparar mensajes, ora, aprende a tocar un instrumento, llénate del temor de Dios para que un día Él te exalte cuando fuere tiempo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la gloria sea de Él y su iglesia sea bendecida. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que sea oportuna para todo lo que la necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.